La literatura como bienes y herramientas, presentado por Abraham Antonio Quero Novello. Este es el trabajo de Itamar. Considera y hace teoría sobre la literatura como un bien. Primero tiene la concepción de esta literatura como bien y dice que considera la cultura como un conjunto de bienes valiosos cuya posesión significa riqueza y prestigio. Es una práctica individual y colectiva. De igual manera, menciona que los bienes son materiales semióticos, palpables e impalpables, un conjunto que se puede evaluar y asignársele a sí mismo también un valor. También hace una división y dice que hay una concepción de cultura como herramienta. Considera que es un conjunto de herramientas para la organización de vida a nivel colectivo e individual y las clasifica en dos tipos. Las herramientas pasivas, que se refiere a ellas, herramientas que ayudan para analizar la realidad, le explica y adquiere un sentido para los seres humanos. Esta funciona en la literatura y recuerda mucho a los textos sagrados, como lo son la Biblia o el Corán, por ejemplo, que se centran en gran medida en analizar o explicar cómo se crea el mundo, por ejemplo, en el Génesis de la Biblia, que se explica cómo se da esta creación. Es una manera en que se interpreta el mundo, se explica su origen y adquiere un sentido para quienes creen en esa interpretación. De esta manera es como se puede, o yo clasifico una herramienta pasiva. También habla de las herramientas activas como un procedimiento con los que el individuo maneja cualquier situación en la que se encuentre y también produce un tipo de situación. En general, esto funciona en las producciones literarias, pues los textos responden siempre a un contexto en el que está envuelto el autor, o bien produce a través de estos contextos. También dice que las herramientas funcionan como organizadores de vida, pero los bienes como organizadores que a la práctica se pueden volver herramientas. El propietario puede usar el bien y así lo convierte en una herramienta. Este lo tomo, por ejemplo, de este es el siguiente. Se trata de una página de Facebook llamada Mamadores Literarios, en las cuales se dedican a exponer gente que tiene este tipo de pensamiento. Y cito, dice, no quiero sonar mamador, pero 300 libros a los 19 años es muy poco como para andar mamando. Yo tengo 500 libros físicos nada más en la biblioteca de mi casa, obvio, ya los leí todos. Y teniendo periodos donde leía de 2 a 3 libros de más de 700 páginas por día. Pues no te sabría decir cuántos he leído en total, pero si vas a ser mamador, hazlo bien. Esto responde a lo que vimos anteriormente, porque aquí el bien, que es la cantidad de libros que tiene la persona, se convierte en una herramienta que propone o dice que la persona que ha leído la cantidad de 500 libros lo pone como un intelectual y que a la vez fusiona como una superioridad ante los demás que no han leído esos 500 libros que dice el haber leído ya. Esto funciona en general. Este, si bien es un ejemplo extremo, por decirlo así, funciona de igual manera y también puede tener un impacto en ciertas personas. También se menciona los bienes en el contexto de la literatura y menciona que es un fenómeno histórico que se dio en sociedades alfabetizadas en donde se instituyen textos canónicos y la importancia de las personas que son capaces de reproducirlos. Esto me recuerda mucho a lo que sucede en el caso de la Biblia. Por ejemplo, en el caso de la Biblia se menciona o sucede que hay una canonización de los libros y sucede en el concilio de Hiponia en 393 después de Cristo. Se canoniza el contenido de esta y
se hace importancia sobre quién escribió estos libros. De igual manera, está o propone Tamara Benzoal la idea de que los textos pueden transformarse en objetos, que se transforman en objetos deseados no es natural. Se trata de una competencia de poderes, como lo vimos anteriormente, que mientras más libros tienes, mientras más libros pertenecen a tu biblioteca y que según has leído, te hace de alguna manera más poderoso en contra de la otra persona, de cualquier otra persona. Nos habla del valor simbólico que no requiere una amplitud de producción. Las personas de producir textos son más importantes que los productos. Además, se toman en cuenta los usos posibles de los textos y su valor simbólico, que funcionan como un capital. Esto es algo que podemos observar en escritores yucatecos que funcionan como lo que describe Itamar, el escritor de la aldea. Lo importante no es el contenido del texto ni el texto en sí, sino la figura del escritor. Y hoy en día lo podemos ver fácilmente. No quiero mencionar ejemplos, pero los hay. Ejemplos, bueno, como un cierto escritor yucateco joven que dice sus editoriales que lo publican, que es la nata y crema de los escritores juveniles, pero eso solo es un título que se le da porque realmente los jóvenes están leyendo a este escritor yucateco. También el hecho, y yo esto es una consideración mía, el hecho de que se divida la literatura por regiones es también una manera en la que el poder político demuestra que hay esa producción y que tiene el capital, porque tiene la capacidad de lo que dice el segundo punto, acumular el capital que invierten en las mercancías. También menciona que los bienes cambian de propiedad, pasan del gobernante a otros y otros consolidan el sentimiento del bienestar de los colectivos. Esto funcionó sobre todo en el siglo XIX. Todos sabemos, por ejemplo, con la literatura que quería formar una identidad, como la literatura que quiso formar una identidad mexicana, que se intentó propagar en el pueblo y quiso demostrar los valores que debía tener un mexicano. Y en general, Itamar